Hola, mi nombre es Matías Quevedo y yo voy a ser el profesor de filosofía. En este primer encuentro, lo que vamos a tratar de ver un poco son las cuestiones más organizativas de la materia, es decir, cómo vamos a trabajar de acá hasta que termine el cuatrimestre. Esta materia está dividida principalmente en 6 unidades, es decir que cada unidad va a estar centrada en alguna idea o grupo de filósofos en específico. La primera unidad, que es la que vamos a trabajar en estas clases, está centrada en el origen de la filosofía, que es la antigua Grecia. Es decir, vamos a trabajar filósofos que han pensado, que han realizado su filosofía hace más de 2500 años de antigüedad. Después, con el correr de las clases, vamos a ir atravesando las distintas etapas o los grandes pensadores de la filosofía y vamos a tratar de llegar, si el tiempo nos acompaña, hasta los momentos más actuales de la filosofía. Pero bueno, eso por un lado en cuanto al aspecto de los contenidos que vamos a ver, que igualmente los van a tener más en detalle. Después, yo les mencioné que son 6 unidades. Por lo tanto, al cumplir o al terminar cada unidad, la idea es que podamos, mejor dicho que puedan, realizar un trabajo práctico en el que den cuenta de justamente los conocimientos alcanzados en estas clases. Una vez que los trabajos prácticos estén realizados, que los 6 trabajos prácticos estén realizados, se va a tener en cuenta la nota de cada trabajo para luego elaborar una nota final que es precisamente con la que ustedes estarían aprobando esta cursada. Por lo tanto, 6 unidades, 6 trabajos prácticos, 6 notas. Sumado a eso, en cada clase vamos a tener una pequeña actividad. Es decir, la clase se va a basar en un video en el cual yo les explico el tema. Luego de ese video ustedes van a tener acceso a un PDF donde va a estar el material del cual yo les estoy explicando, es decir, el material de lectura. Y finalmente van a tener otro PDF en el cual van a tener una actividad. Esa actividad se va a realizar luego de haber visto el video de la clase y luego de haber leído el PDF de material de lectura. Todas las clases van a estar acompañadas entonces de un video como este, de un PDF de lectura y de un PDF de actividad. Entonces, cuando terminemos la unidad, aproximadamente 2 o 3 clases, luego viene el trabajo práctico. Y luego una nueva unidad, terminamos la unidad, trabajo práctico. Por lo tanto, ¿qué es lo que tienen que hacer ustedes para aprobar esta cursada? Es muy sencillo. Cumplen con los trabajos prácticos, que van a ser 6, cumplen con las actividades de la clase y listo. Cada trabajo práctico va a tener sus condiciones particulares. En épocas, llamémoslas normales, los trabajos prácticos que yo tomaba podían ser individuales o grupales. Teniendo en cuenta esta nueva normalidad en la cual estamos viviendo, todavía no termino de decidir qué va a ser lo más conveniente. Si trabajos individuales, porque cada grupo tiene sus particularidades propias. Por lo tanto, esta clase también se va a moldar a la manera de trabajar que tengan ustedes. Bien, aclarado entonces ese tema de las calificaciones y de la promoción de la materia, es decir, cómo tienen que hacer ustedes para aprobar esta materia, quedaría explicar un poco cómo vamos a realizar este ida y vuelta de materiales, de contenidos, de actividades. La idea es la siguiente. Yo ya les habilité el Classroom de la materia, donde de hecho van a estar viendo y teniendo acceso a este video, y en ese Classroom van a tener lo que ya les mencioné, la actividad para realizar, el PDF con el material de lectura y este video en el cual están viendo en este momento. Todo eso va a conformar la clase 01. La semana que viene van a tener la clase 02 con las mismas prestaciones, video, PDF y así sucesivamente. Cada clase tiene una actividad, por lo tanto, acá mismo en el Classroom pueden cargar esa actividad. La pueden realizar en papel, es decir, lo escriben en su carpeta con lapicera, preferiblemente con lapicera porque el lápiz a veces no se ve bien, les sacan una foto y la suben al Classroom, en la parte de actividad que ya lo tienen ahí, que ya lo pueden visualizar.
Después, si ustedes quieren trabajar desde su celular o su computadora mediante un archivo Word, responden ahí la pregunta o resuelven la actividad y luego pueden subirla acá en el Classroom. Esa sería la manera en la cual vamos a estar trabajando. Si hay algún caso en particular, alguna excepción por la que por algún motivo extraordinario no puedan acceder al Classroom, lo charlamos por privado. Después tenemos el grupo de WhatsApp, el grupo general. En ese grupo ustedes están habilitados a preguntar absolutamente cualquier cosa que sea pertinente a la materia, obviamente. Ese grupo va a funcionar como una especie de foro común en el cual van a poder evacuar dudas. Profe, ya vi el video, ya leí y no entiendo la actividad. Lo preguntan por el grupo. Profe, ya terminé la actividad, pero no sé si está bien. Me lo preguntan por el grupo. Profe, ya tengo la actividad, pero no lo puedo cargar al Classroom. Me lo preguntan por el grupo y ahí yo decidiré si es necesario hablar por privado o no. Ahora bien, en ese grupo lo que no tienen que hacer es pasar su tarea. Porque si no, justamente no voy a tener yo organizado. La idea del Classroom es que ustedes tengan las actividades organizadas y que yo tenga sus trabajos organizados por nombre, por apellido, por año, por comisión de fines, porque esta no es la única comisión en la que trabajo. Por lo tanto, la idea del Classroom es para organizarme, para que se organicen ustedes y para que me organice yo, para que así no ocurra que cuando esté cerrando las notas, a fulanito de tal le falten 2 trabajos y fulanito de tal me diga, profe, pero yo se los envié por WhatsApp. Y ahí capaz que no lo vi, o capaz que formateé mi celular y se borró. Por lo tanto, por WhatsApp directamente no me pasen los trabajos, pásenmelo por el Classroom. Si tienen un inconveniente con el Classroom, ahí recién lo charlamos por privado por WhatsApp. Por eso es mi insistencia de que utilicen Classroom. Yo sé que quizás algunos no lo utilizaron nunca, pero créanme que es mucho más conveniente para ustedes, para mí y para evitar ese tipo de inconvenientes de se perdió tal o cual trabajo. Bueno, aclarado estas cuestiones más administrativas de lo que tiene que ver con la clase, vamos a dar comienzo ahora sí al contenido teórico. Yo les dije que esta primera unidad va a estar centrada en la filosofía antigua, en los orígenes de la filosofía. Ahora bien, vamos a empezar un poco por tratar de entender qué es lo que significa esta palabra, filosofía. La palabra filosofía puede traducirse, del griego antiguo es una palabra compuesta, como amor a la sabiduría, ya que filos, por un lado, significa amor, de ahí viene filía, amor filial, y por el otro lado tenemos sofía. La palabra sofía se traduce como conocimiento, sabiduría. Es decir que filosofía literalmente significa amor a la sabiduría. El tema es qué querían decir los griegos con amor a la sabiduría. ¿Qué significa amar a la sabiduría? ¿Se puede amar? ¿Qué es la sabiduría? Entonces, ¿qué entendemos nosotros hoy en día como personas del siglo XXI por la palabra sabiduría? Se supone que una persona sabia es aquella que posee sabiduría. Entonces, el sabio es el que ya posee todos los conocimientos. Por lo tanto, si ya posee todos los conocimientos, quiere decir que no puede aprender nada. Si no puede aprender ya nada porque ya lo sabe todo, no está en búsqueda de conocer. Acá es donde surge la figura del filósofo. El filósofo no es un sabio. El filósofo no lo sabe todo. De hecho, todo lo contrario. El filósofo reconoce su ignorancia y como sabe que no sabe, se pone a buscar el conocimiento. Y acá tenemos dos figuras paradigmáticas. Por un lado, el sabio que sabe todo y no quiere conocer nada, y el filósofo que no sabe y que quiere conocer. El filósofo es el que busca la sabiduría. Es ese amor por algo
que quizás no pueda alcanzar, pero que no obstante lo motiva a buscar ese conocimiento, a intentar conocer. Entonces, volviendo a la antigua Grecia. La antigua Grecia, como civilización, se la suele reconocer como una de las civilizaciones antiguas más influyentes de la cultura occidental. Hay que entender bien esto. Nosotros acá estamos viendo filosofía occidental, no estamos viendo filosofía oriental. Son dos ramas totalmente distintas, si bien la materia se llama simplemente filosofía. Dentro de lo que es el diseño de esta materia, dentro de lo que estipula el plan nacional que ustedes tienen que conocer de la filosofía, no aparece la filosofía oriental. Ahora bien, esto no es porque la filosofía oriental intente ser ocultada, sino simplemente porque de alguna manera hay que hacer un recorte y la tradición filosófica reconoce la filosofía occidental y muy pocos filósofos reconocen las influencias de la filosofía oriental. Por lo menos así lo era en la modernidad. Actualmente, en la época actual, siglo XX en adelante, la filosofía oriental ha tomado bastante protagonismo. Pero bueno, eso es algo que quizás veamos cuando ya estemos cerca del final del curso. Ahora bien, volviendo al tema de esta clase, la filosofía occidental como pensamiento surge en la antigua Grecia. Surge como oposición a una manera de ver el mundo que predominaba en la antigua Grecia. Para que se sitúen temporalmente, cuando yo estoy hablando de antigua Grecia me refiero a hace más de 2500 años de antigüedad, en el territorio que actualmente se conoce como Grecia y algunas zonas aledañas. Entonces, en la antigua Grecia, por esa época, preponderaba una forma de entender y explicar el mundo, que es el pensamiento mágico religioso condensado en la figura del mito. Yo calculo que ustedes ya han visto en lengua y literatura, o la materia, el nombre que tenga la materia actualmente, ya habrán visto lo que es un mito, y si no, igualmente lo podemos repasar acá. Un mito es una explicación de algún fenómeno natural mediante la intervención de alguna figura divina. Entonces, ¿cómo explicaban los antiguos griegos el crecimiento de las mareas? Y porque el dios Apolo decidía que las mareas tenían que crecer y castigaba de alguna forma a las personas. ¿Cómo explicaban los antiguos griegos el paso de las estaciones? Primavera, verano, otoño, invierno. Y porque Hades raptó a tal diosa al inframundo, y los 6 meses que la tiene capturada son los meses más fríos del año porque ella está triste, y cuando se libera, los otros 6 meses del año son los días más cálidos porque está feliz. Entonces el ciclo se vuelve a repetir. Eso es un mito. Te explica un fenómeno natural de una manera mágico-religiosa. Los antiguos griegos tenían un panteón enorme de dioses, tenían una mitología muy rica con historias muy interesantes. Ahora bien, si nosotros hoy en día preguntamos ¿por qué llueve? Y alguien nos responde está lloviendo porque la divinidad encargada de la lluvia así lo quiso, claramente nosotros no tomaríamos en serio esa explicación. Pero esto no era así en la antigua Grecia. Estamos hablando, insisto, hace más de 2500 años de antigüedad, donde no existían libros para investigar, mucho menos existía internet, y el conocimiento recién estaba empezando. En este mundo, cuando las personas decían que llueve porque el dios de la lluvia así lo quiso, la mayoría de la gente lo iba a creer y no lo iba a poner en duda. Así como nosotros hoy en día no dudamos de que nuestro planeta gira alrededor del Sol, por más que miremos el cielo y pareciera lo contrario. Pero sin embargo ya sabemos que nuestro movimiento, el movimiento de nuestro planeta es alrededor del Sol. En esa época, las personas no cuestionaban los mitos, porque era lo que ya sabían, era lo que estaba aceptado. Es ahí, en ese clima, donde empiezan a aparecer las primeras personas que dicen me parece que esto no es tan así. Me parece que esto de los mitos no termina de explicar todo. ¿Qué hay realmente en el mundo? Por lo tanto, la filosofía nace justamente como la duda, como el pensamiento que se asombra del mundo y dice
¡Qué fenómeno más inexplicable! Voy a intentar comprenderlo. Los orígenes de la filosofía y la naturaleza misma de la filosofía siempre se oponen al pensamiento establecido. Si el mundo, como en este caso el mundo de la antigua Grecia, pensaba que los mitos respondían todos, los filósofos van a pensar lo contrario, van a decir, me parece que no es tan así. ¿Qué otras alternativas tenemos? ¿Qué otras explicaciones podemos encontrar? También este es el nacimiento de las ciencias, como las conocemos por lo pronto de las ciencias naturales. Porque las ciencias sociales son algo más del siglo XIX en adelante. Pero en la antigua Grecia empiezan a surgir también las ciencias naturales. Entonces, este pensamiento que viene a romper un poco con lo establecido es lo que va a convertirse por un lado en la filosofía. El filósofo no va a estar del todo convencido con lo que la mayoría cree y va a intentar pensar y reflexionar por cuenta propia. Es por eso que uno de los elementos de la filosofía es el pensamiento crítico. Un espíritu filosófico es una persona que no va a quedarse con lo que los demás dicen y va a aceptar algo solo porque el resto de las personas lo dicen. Es muy fácil hoy en día mirar al pasado, mirar a los antiguos griegos y decir cómo iban a creer en los mitos. Obviamente no, el mundo no se maneja por la divinidad y la voluntad de estos dioses. Pero es más complicado hacer una introspección, analizarnos a nosotros mismos y pensar ¿cuántas cosas de las que digo y creo realmente las hago porque yo llegué a esa conclusión o las pienso porque lo estoy repitiendo, porque alguien más lo dijo? ¿Cuántas veces compartimos una noticia en una red social y no nos detenemos a mirar la fuente, a ver de dónde sale, a ver quién lo dijo, a ver cuándo lo dijeron, a ver si realmente es confiable o si simplemente estoy repitiendo algo porque justamente me lo pasaron o lo encontré y no me tomé el trabajo de reflexionar al respecto? Ahora bien, es muy fácil compartir un link, hacer 2 clics o tocar con el dedo y ya está, y enviarlo. Pero toma mucho más trabajo tratar de leer, de interpretar, de sacar mis propias conclusiones y luego ver si realmente creo o no creo esto, pienso o no pienso así. Eso es mucho más complicado, pero ese es justamente el espíritu de la filosofía. Eso es lo que busca la filosofía y eso es un poco lo que busco yo, más allá de las notas que puedan sacarse o no en esta materia, que me digan lo que dice el texto o no. No me interesa tanto en sí que puedan repetir de memoria lo que dice un texto, sino que me interesa que puedan internalizar el pensamiento crítico, la reflexión, el hecho de que puedan leer algo, interpretarlo y dar su propia opinión al respecto. Eso es verdaderamente de lo que se trata la filosofía, de que uno pueda dar la opinión al respecto de algo, que tenga las herramientas para entender algo y luego para analizarlo y poder incluso retrucarlo, decir, esto me parece que no es así, pero por tal y tal motivo. No es así porque no me gusta o estás equivocado porque sí, no puedes pensar así. ¿Cómo vas a compartir lo que piensa tal y tal político? No puedes pensar así. Eso es exactamente lo contrario a la filosofía. Acá no se trata de fanatismos de ideas, acá se trata de tener una idea propia al respecto. Pero bueno, nuevamente ya me estoy yendo por las ramas. Volviendo a la antigua Grecia, el pensamiento filosófico surge como oposición al pensamiento mágico-religioso del mito. El mito era lo socialmente aceptado, los filósofos por lo tanto empiezan a pensar de forma diferente. Obviamente esto, como todo en la historia de la humanidad, es un proceso gradual. No es que un día se levantaron las personas y dijeron, a partir de ahora no vamos a creer más en los mitos, vamos a buscar la explicación de las cosas por nuestra propia cuenta. No, de hecho, los primeros filósofos aún arrastraban contenido de mito en su pensamiento, pero destacamos el hecho de que empieza a aparecer un componente esencial en su explicación del mundo, además del mito, que es el componente racional.
Lo racional, obviamente como la palabra lo indica, está directamente relacionado con la razón. La razón no de tener la razón, sino tener la capacidad de razonar. Nosotros, como seres humanos que somos, nacemos con la capacidad de poder razonar. Todo lo que sea racional va a ser posible de entender por cualquier persona. Por lo tanto, una diferencia de la explicación filosófica a la explicación mítica es que el mito no es racional, el mito no lo podés razonar, lo tenés que creer. En cambio, la explicación filosófica la podés razonar y la podés entender. Después podés estar en desacuerdo, eso es algo totalmente válido. Podés estar totalmente en contra de lo que piensa un filósofo, pero lo podés entender. Para poder entenderlo tiene que ser racional. Y mientras que nosotros seamos personas racionales, vamos a poder entender cualquier pensamiento filosófico. Bien, continuando entonces con el panorama filosófico de la antigua Grecia, en el siglo VI a.C., empiezan a aparecer los primeros filósofos. Estos primeros filósofos, si bien son varios, como Anaxímenes, Anaximandro, Heráclito, Parménides, Pitágoras, se los agrupa todos en un gran conjunto llamado los naturalistas. Obviamente nosotros, desde la actualidad, miramos al pasado y los llamamos los naturalistas. Ellos no se reconocían con ese nombre. ¿Pero por qué los llamamos así? Porque son filósofos que empiezan preguntándose por el arjé. La palabra arjé en griego antiguo significa el origen de todo. Es decir, estos primeros filósofos, estos filósofos naturalistas, se preguntaban por el origen de todo. Es así como, por ejemplo, va a haber un filósofo que va a pensar que el origen de todo es el agua, porque justamente entiende que toda la vida necesita del agua e incluso se origina en el agua. Va a haber otro filósofo, en el caso de Pitágoras, que va a decir que el origen de todo son los números, porque justamente todo en el mundo para él era posible de entender mediante las matemáticas. Peso, tamaño, forma, todo se podía para Pitágoras codificar a través de la matemática, por lo tanto, el mundo para él se originaba en las matemáticas. De Pitágoras justamente viene el famoso teorema de Pitágoras, que incluso hasta hoy en día se estudia en el área de matemáticas. Bien, estos primeros filósofos que buscaban entender y explicar el mundo, justamente buscaban el arjé en la naturaleza. Además de ser llamados naturalistas, también se los denomina presocráticos. Eso quiere decir que son anteriores a Sócrates. Por lo tanto, si a este grupo de filósofos se los llama presocráticos, es porque Sócrates como filósofo justamente fue un parteaguas, fue un punto y aparte en la filosofía. Se lo conoce a Sócrates como un filósofo que marcó una manera de entender el mundo y de hacer filosofía, totalmente distinta a los naturalistas. Se podría decir que Sócrates da un giro antropológico. La palabra antropológico viene de antropología. Antropología, nuevamente, viene del griego antiguo. Antropos es humano y logos es conocimiento o razón. Por lo tanto, la antropología es el estudio de lo humano. Entonces Sócrates, ¿qué es lo que hacía o qué es lo que pensaba? Sócrates justamente analiza al ser humano en su totalidad, en sus valores, en su forma de pensar, en su forma de conocer. Sócrates tiene la particularidad de ser un filósofo que no dejó absolutamente nada escrito. ¿Por qué no dejó nada escrito? Porque para Sócrates no había distinción entre hacer y pensar, entre el conocimiento teórico y el conocimiento práctico. La vida de Sócrates era su filosofía y su filosofía era su vida. Es decir, él vivía de acuerdo a la manera en la que tenía de pensar. Su filosofía marcaba justamente su ritmo de vida.
Sócrates como filósofo, entonces, como no dejó nada escrito, no tenemos una fuente de conocimiento de la mano de Sócrates, pero sí tenemos el conocimiento que nos dejó su discípulo más destacado, que fue Platón. Platón fue un discípulo de Sócrates que empezó escribiendo diálogos. En estos diálogos, obviamente, el protagonista era Sócrates. Entonces, todo lo que nosotros sabemos, todo lo que conocemos de Sócrates, lo sabemos gracias a los diálogos que dejó Platón, en los cuales Sócrates era el protagonista. En estos diálogos se condensa justamente lo que se conoce como la filosofía socrática. Después también hay otros filósofos de esa época, contemporáneos a Platón, que escribieron sobre Sócrates. Por eso también se refuerza la teoría de que Sócrates fue una persona real y no simplemente un invento de Platón. Bien, pero entonces, si Sócrates no escribía nada, ¿cómo hacía filosofía? Pues bien, la filosofía de Sócrates es un co-filosofar. Es decir, es un filosofar con el otro. Es un filosofar hablando. Sócrates hacía filosofía hablando con otras personas. Obviamente este hablar no era simplemente cruzarse por la calle con alguien y charlar de cualquier cosa, sino que Sócrates, de cierta forma, tenía un método. Ahora bien, antes de ir en específico al método socrático, es importante entender una cuestión respecto a la vida de Sócrates y a la sociedad griega. Como yo ya les dije, los griegos creían fuertemente en la explicación mágico-religiosa del mito. ¿Quiénes transmitían los mitos? Los poetas. Los poetas transmitían los mitos porque los dioses, y en específico las musas, los inspiraban. Después hay otra figura dentro de la sociedad griega que estaba muy relacionada con los dioses, que eran los oráculos. Básicamente un oráculo era una especie de sacerdote que estaba totalmente encomendado, es decir, su vida giraba en torno a interpretar las palabras divinas. De todos los oráculos de la antigua Grecia, el más famoso, el que tenía más reconocimiento, era el oráculo situado en la ciudad de Delfos, el cual estaba encomendado al dios Apolo. Ahora bien, ¿por qué es relevante esto? Pues resulta que hay un relato respecto a la vida de Sócrates que nos cuenta que un amigo de Sócrates, Querefonte, va al oráculo de Delfos y le consulta al oráculo sobre el hombre más sabio de Grecia. ¿Quién era el hombre más sabio de Grecia? Y el oráculo le responde: el hombre más sabio es Sócrates. Por lo tanto, Querefonte va contento a contarle a Sócrates que había sido nombrado como el hombre más sabio, pero Sócrates, lejos de agrandarse, lejos de creérsela, se pregunta: ¿por qué? ¿Por qué me llama el oráculo el hombre más sabio? ¿Acaso se equivocó? Y el oráculo no se equivoca, porque recuerden que estamos hablando de alguien que tiene contacto con los dioses. Por lo tanto, piensa Sócrates, voy a hablar con las personas para ver si realmente soy el hombre más sabio o no. ¿Qué es lo que hace Sócrates entonces? Va a dividir a la sociedad en 3 grupos sociales. Primero va a ir a hablar con los políticos, porque se supone que los políticos, al poder gobernar y al manejar la vida de las personas, deben tener muy en claro las cosas, es decir, deben tener muchos conocimientos. Cuando Sócrates le pregunta a un político qué es la justicia, este se encuentra incapaz de poder responder realmente qué es la justicia. Pensemos por un momento esta pregunta. Si yo les pregunto a ustedes qué es la justicia, ¿qué me responderían? Acá puede suceder un par de cosas. Por un lado, puede que alguien me responda que la justicia es justamente cometer actos justos, no robar, no mentir, si veo que alguien está en problemas, intentar ayudarlo, pero eso no sería la justicia, serían actos justos, es decir, actuar de manera justa. Otro ejemplo, justicia por ejemplo sería que se condene a un criminal. Si se demuestra que es culpable, la justicia aparecería entonces cuando se le da una pena acorde al castigo. Pero nuevamente, eso no sería la justicia, eso en todo caso sería un juicio justo. Entonces podríamos decir que la justicia sería un gobierno en el cual se gobierne
sin corrupción, donde las personas actúen y cumplan su función pública y donde no se queden con el dinero que no les pertenece. Pero incluso en ese caso, eso sería un gobierno justo, pero no sería la justicia. ¿Se entiende a lo que voy? ¿Qué significa la idea de justicia? El concepto. Entonces Sócrates también encuentra que los políticos no podían definir eso. Decían, sí, la justicia es esto, esto y lo otro. Pero Sócrates decía, pero eso no es la justicia. Eso podrá ser un acto justo, una persona justa, o incluso un gobierno justo. Pero fíjense que incluso lo que es justo para algunos es injusto para otros. Veamos así a grandes rasgos otras culturas. En otras culturas, como por ejemplo la cultura árabe, la mujer tiene muchísimas menos libertades de las que poseen los hombres. Y eso para nosotros es algo totalmente injusto. Sin embargo, para la manera de pensar de esa cultura, ellos no lo ven como algo injusto. Tienen sus justificaciones. Entienden que eso es justo. Por lo tanto, volviendo a lo mismo, lo que es justo para alguien puede ser injusto para otra persona. Fíjense lo difícil que es definir algo que supuestamente todos creemos que conocemos como lo es la justicia. Descartados entonces los políticos, Sócrates decide hablar con los poetas. Descubre que los poetas, acá hay que hacer una aclaración. Cuando hablamos de poetas en la antigua Grecia, no es lo mismo que poetas hoy en día. Los poetas de la antigua Grecia hablaban siempre sobre los dioses, y en sus poemas, en sus cantos, justamente hablaban de cómo tal dios que representaba, el valor, hizo tal cosa o tal otra. Entonces, los poetas ciertamente podían retratar muy bien lo que era el valor en una figura divina. Podían hablar de hechos y acontecimientos que marcaron el mundo antiguo, todo esto mediante los mitos, ¿no? Pero cuando Sócrates les pregunta el fundamento, es decir, por qué dicen lo que dicen, los poetas no pueden dar el fundamento, porque, nuevamente, recordemos que los poetas para la antigua Grecia eran personas inspiradas. ¿Inspiradas por quién? Por las musas. ¿Quiénes eran las musas? Las musas eran 9 hijas de Zeus, del dios Zeus. Por lo tanto, el origen del conocimiento del poeta era una figura divina. Al ser una figura divina, no era algo racional y por lo tanto Sócrates descarta también a los poetas como sabios. Por último entonces, Sócrates decide acudir con los artesanos. Los fabricantes de barcos, los fabricantes de zapatos, los carpinteros, etc. Y descubre que los artesanos justamente saben mucho acerca de su oficio. Saben muchas cosas que incluso el mismo Sócrates desconoce. Por ejemplo, todo lo relacionado con el oficio de cada persona. El problema está en que los artesanos, al saber bastante sobre su oficio, se creen habilitados a poder hablar sobre cosas que realmente no saben, como por ejemplo la política, y dar opiniones creyendo que tienen conocimientos cuando en realidad no los tienen. Por lo tanto, después de toda esta pesquisa que realiza Sócrates, llega a la siguiente conclusión. Todas las personas en la antigua Grecia creen saber algo, y de hecho algunos incluso saben algunas cosas. El problema es que no son capaces de reconocer cuando no saben algo. Ni los políticos, ni los poetas, ni los artesanos son capaces de decir, no, yo no sé de esto. La verdad que no entiendo. En cambio Sócrates tenía una frase característica, podríamos decir, que era, yo solo sé que no sé nada. ¿Qué significa esta frase? Que Sócrates reconocía plenamente su ignorancia. Volvamos de vuelta al punto que vimos anteriormente del origen de la filosofía. La filosofía surge reconociendo que algo no se sabe. Ser ignorante no es algo malo. Ser ignorante es algo bueno porque justamente me abre la puerta al conocimiento. Solamente cuando yo digo, no sé de esto, estoy permitiéndome aprender. Porque si alguien viene y me quiere enseñar algo y yo le digo, no, ya sé de eso, ¿qué me venís a hablar vos a mí si yo ya sé de eso? Ahí estoy negando la posibilidad de aprender, porque quizás había algo que no sabía y que esa persona me pudo haber enseñado. Por lo tanto, Sócrates, al decir, solo sé que no sé nada, era la única persona en la antigua Grecia que reconocía su propia ignorancia
Y eso justamente es lo que lo convertía en el hombre más sabio de Grecia. Entonces, esta anécdota, llamémosla, nos hace comprender un poco cuál era la postura de Sócrates frente a esto de ser el hombre más sabio de Grecia. Es decir, no es que él, ahora que era el hombre más sabio de Grecia, agarraba y se ponía ahí un puestito, se ponía un marquito que decía Sócrates el más sabio, 500 pesos la consulta. No, sino que justamente Sócrates entiende, luego de toda esta tarea de haber hablado con las personas, que hay una misión detrás de todo esto. Es decir, Sócrates entiende que fue nombrado el hombre más sabio, no para justamente creerse el más sabio, sino para mostrarle a las personas el camino al conocimiento, porque Sócrates solo era sabio en la medida que admitía su propia ignorancia. Es decir, solo sé que no sé nada lo convertía en el hombre más sabio. Por lo tanto, ahora la misión que le había sido encomendada era ayudar a las personas a que reconozcan su propia ignorancia para que así puedan obtener verdadero conocimiento. Esa sería la misión de Sócrates. Pero claro, Sócrates no podía ir por la calle diciendo: che, ¿sabes qué? Sos un ignorante. Aceptalo, sos ignorante. Listo, ahora puedes obtener conocimiento. Obviamente no, nadie al hacer eso por la calle obtendría buenos resultados. ¿Qué es lo que hace Sócrates entonces? Yo ya les había mencionado, Sócrates elabora un método, lo que se va a pasar a conocer como el método socrático. ¿Qué es este método? Era una manera en la cual tenía Sócrates de entablar las conversaciones, de entablar su cofilosofar, es decir, un método para hacer filosofía, en el cual hablaba con una persona con la finalidad de que esa persona pueda reconocer que no sabe aquello que cree saber. Este método socrático va a estar dividido en dos partes. El primer momento va a ser denominado refutación, que va a terminar con la catarsis. Es importante entender que catarsis no es el segundo momento, sino que la catarsis es la etapa final del primer momento. El segundo momento se denomina mayéutica. Ahora bien, ¿en qué consiste? Empecemos por el primero, la refutación. En la refutación, Sócrates va a hablar con una persona o con un grupo de personas, porque a veces sucede que hay más de un interlocutor, y va a ir simplemente preguntando algo. Sócrates entonces se va a acercar a un general, por ejemplo, y le va a preguntar: disculpe, general, usted que es ávido en las batallas y que por lo tanto conoce del tema, ¿podría decirme lo que es la valentía? Y ahí ese general va a decir: pero claro, Sócrates, ¿cómo no sabes lo que es la valentía? Valentía es no retroceder ante una batalla. Y ahí es donde empieza un poco la refutación de Sócrates. Sócrates le va a replantear eso que la persona está diciendo. No le va a decir Sócrates: no, estás equivocado, eso no es así. No, todo lo contrario. Le va a decir: ah, bueno, pero entonces, si una persona que está en una batalla, por ejemplo, un grupo pequeño de 5 soldados, se está enfrentando a un ejército de 2000 soldados, ¿son valientes si siguen avanzando sin retroceder? ¿O acaso no expresaría una valentía mejor justamente retroceder, reagruparse, preparar un ataque mejor y luego ir a atacar? Y ahí el soldado va a reformular un poco la idea de valentía y va a decir: bueno, está bien, Sócrates, tenés razón. Valentía es saber cuándo avanzar y saber cuándo retroceder. A lo que Sócrates va a decir: bueno, está bien, pero acaso, y ahí continúa, y le da un nuevo ejemplo. Y la persona va a decir: bueno, está bien, pero entonces no es esto, es lo otro. Y Sócrates vuelve: pero ¿y si pasa lo otro? ¿Y si pasa esto? Es decir, Sócrates es ese aguijón que está constantemente ahí, picando, hasta que finalmente la persona va a decir: basta, Sócrates, está bien, tenés razón. No sé lo que es la valentía. La verdad, me hiciste darme cuenta de que todo lo que creía que era correcto en realidad no era así. Ese momento se llama catarsis. Cuando la persona, según la teoría de Sócrates, se libera de los falsos saberes que nublan el alma.
Dejemos esto en stand-by por ahora. La concepción del alma lo va a explicar mejor Platón que Sócrates. Por ahora simplemente piensa en alma como la mente. ¿Sí? Estamos hablando de la antigua Grecia. Hay concepciones que hoy en día nosotros ya no tomamos tan así. Pero bueno, pensemos lo siguiente. Sócrates creía que una persona, para obtener nuevo conocimiento, primero debía de deshacerse de todas las falsedades que estaban nublando el alma. ¿Cómo hacía esta persona para poder liberarse de eso? Ese era justamente el objetivo de la refutación. Ayudar a la persona a que pueda darse cuenta de que todo lo que creía que era verdadero en realidad eran falsos saberes. Cuando justamente llega la catarsis es ese momento en el que dice, bueno, basta Sócrates, está bien, tienes razón, no sé lo que es la valentía. Y acá es donde inicia el segundo momento, el de la mayéutica. Literalmente mayéutica en griego antiguo significa ayudar a dar a luz, ayudar a parir. Sócrates justamente toma esta idea de su madre, ya que su madre era partera. Sócrates decía que así como la madre ayudaba a dar a luz a niños y niñas en este mundo, Sócrates va a ayudar a las personas a dar a luz, pero no niños o niñas, sino ideas, es decir, verdades. Sócrates, así como la partera no es ella misma la que da a luz al niño o niña, Sócrates no es el que le dice la verdad a la persona. Porque recordemos, Sócrates solo sabe que no sabe nada. Pero entonces, ¿en qué consiste la mayéutica? Justamente en guiar a la persona para que pueda obtener esas verdades. ¿De dónde va a obtener las verdades? Y ahí volvemos a lo mismo. Estas verdades, para Sócrates, están en el alma. ¿Qué significa esto? Lo vamos a ver la clase que viene con Platón. No se preocupen. Platón es el que va a terminar de definir esta idea de la verdad dentro del alma. Pero es importante entender que en la mayéutica, Sócrates no le dice a las personas, listo, ahora que te diste cuenta que no sabes lo que es el valor, yo te voy a decir, el valor es esto, esto y esto, listo, anda tranquilo. No, Sócrates no hace eso. Sócrates lo que hace es justamente acompañar al conocimiento. De cierta manera, Sócrates es como un primer maestro. Es una persona que no te va a decir cuáles son las respuestas correctas, sino que te va a ayudar a que vos descubras cuáles son esas respuestas correctas. Entonces, ya para ir cerrando este primer encuentro, Sócrates va a ayudar a las personas con el método socrático a librarse de los falsos conocimientos con el primer momento, que es la refutación, y luego los va a ayudar a obtener conocimiento con el segundo momento, que es la mayéutica. En ningún momento Sócrates les va a decir cuál es la verdad, sino que la idea de la filosofía de Sócrates es que cada uno pueda descubrir la verdad por cuenta propia. De cierta manera ese va a ser el espíritu general que va a acompañar a la filosofía por los siglos venideros hasta la época actual, hasta el siglo justamente XXI. Sócrates es del siglo V a.C., es decir, pasaron más de 2500 años de antigüedad y la manera en la que Sócrates planteó la filosofía es un poco el espíritu que hasta hoy en día se sigue predicando en la filosofía. Por lo tanto, Sócrates va con la mayéutica a ayudar a las personas a que puedan obtener un conocimiento verdadero. Obviamente hay un par de cuestiones que quedaron en el aire. El tema del alma, cómo es que la verdad surge del alma, de qué se trata todo eso. Eso lo vamos a ver la clase que viene, como ya les adelanté. Por hoy, por la clase de hoy, simplemente cerramos un poco con la idea de Sócrates. Así que ahora tienen disponibles los materiales para leer esto de lo que yo estoy hablando. Como todas las clases, yo les recomiendo que no se queden solamente con el video, que lean el texto que van a tener ahí, porque justamente esta explicación que ustedes están teniendo por video es una explicación que se complementa con el texto. No es una explicación que va a suplantar al texto. Y para realizar la actividad van a necesitar tanto de haber visto el video como de haber podido leer el texto. Bueno, eso es todo por la clase de hoy. Me despido. Adiós.